Jóvenes de cuarto semestre, muy buenos días. Esta es su clase de estructuras socioeconómicas de México. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que se llama el panorama agrícola. En realidad es una estructura que en nuestro país ha sido muy descuidada durante todo el tiempo. Los campesinos prácticamente son olvidados por los gobiernos. Y como hemos visto con anterioridad, pues son prácticamente los que dan de comer al pueblo mexicano. La primera preocupación del hombre fue su necesidad de alimento, y esta era satisfecha por los frutos de la tierra. La agricultura señala el principio entonces del sedentarismo. Antes nuestros antepasados, iban siguiendo los animales. Los animales, propiamente por su instinto, sabían dónde había agua, dónde había frutos, y cuándo venían las heladas o las eras glaciales. De tal manera que nosotros seguíamos a los animales para cazarlos, alimentarnos, pero también para ver dónde había frutos, raíces, en fin. Cuando se descubre la agricultura, entonces el hombre entra en un sedentarismo. Y como hemos visto, el hecho de estar esperando el ciclo de la siembra, del crecimiento, de la cosecha, implica obviamente estar en la espera de ese alimento, que trae como consecuencia que en este espacio nosotros comencemos a inventar cosas, tengamos obviamente la lengua para ponernos de acuerdo y comenzar a crear leyes o normas para que estos pequeños grupos comiencen a arreglar sus asuntos de carácter personal. Antes no había la función de la familia, obviamente no había la figura paterna. Pero a partir de que se vuelve sedentario y entonces estas pequeñas poblaciones comienzan a crecer y nace también el parentesco y prácticamente todo comienza a funcionar para llegar hasta como estamos en la actualidad. Entonces, una vez que llega el sedentarismo, entonces es el nacimiento de las civilizaciones como tal, por lo que afirmamos que hay pueblos entonces con mentalidad agrícola por su enlazamiento con la actitud de espera que marca el ritmo de las cosechas. México es un pueblo de mentalidad agrícola y la tierra, por lo tanto, ha sido siempre uno de sus problemas fundamentales, no solo en cuanto a la tenencia de la misma, sino a la connotación mágica que tuvo entre los antiguos pobladores. Inclusive hasta la fecha, los tarahumaras, ellos viven en Chihuahua, siembran para cumplir con la tierra en un compromiso de características religiosas. También entre los mexicas existía algo que se llamaba el calpulli. Recuerden, el calpulli eran pequeñas islas que los pobladores iban haciendo, y esto era propiedad común, pero nada más la de ese barrio. Y nunca, jamás, se daba estas tierras a quienes no eran naturales de ese barrio. Podríamos poner un sinfín de ejemplos entre nuestros antepasados. Hay bailes, hay peticiones, inclusive en la actualidad, precisamente para pedir una cosecha pues que sea prominente. Recuerden que es muy arriesgado el campesino. Invierte no solamente mucho tiempo, en la actualidad el poco dinero que llega a tener para comprar semillas mejoradas, para tener abono, para tener fertilizantes. Y obviamente si llueve mucho se echa a perder la cosecha. Si no llueve, con mayor razón se seca. Y puede caer granizo, heladas o alguna plaga y se echa a perder la cosecha. Entonces hay que pedir ayuda, y ellos obviamente pues piden una ayuda de acuerdo a sus creencias. En la época colonial, entonces, la tenencia de la tierra se convirtió también en un gran problema, ya que las leyes virreinales
autorizaron lo que se llamó las encomiendas o los repartimientos, pero también existían los ejidos. Es decir, cuando llegaron los europeos, porque recordemos que no son los españoles que nos conquistan, ya después sí son españoles, el rey establece las encomiendas. ¿A qué se le llama encomienda? Bastaba que fueses español y te podías apropiar de la tierra que tú querías, y dentro de esa tierra quedaban poblaciones. Lo único que te pedía el rey, o en este caso los eclesiásticos, es que a los nativos, a los indígenas que vivían en esas tierras que tú te habías apropiado, tú los inculcaras acerca de la religión católica. Y se llamaba por eso encomienda, esa era tu encomienda, vuelve los católicos. Y obviamente pues estos españoles se apropiaron de extensísimas tierras, y comenzaron también los abusos hacia los pobladores que tuvieron la mala suerte de haber quedado. ¿En qué consistían los ejidos? Bueno, los ejidos eran las pequeñas parcelas que les habían otorgado a los campesinos, y entonces pues estaban en conflicto. ¿Por qué? Porque el español decía, esta tierra es mía, yo soy el conquistador, y tu ejido pues a mí no me importa que sea de tu propiedad, yo voy primero. Posteriormente, en la etapa revolucionaria que se inicia en el año 1910, recuerden, contra Porfirio Díaz, va a culminar con un movimiento armado. En el centro de la República va a haber el famoso Plan de Ayala, el cual era iniciativa de Emiliano Zapata. La tierra es de quien la trabaja. Es decir, vamos a recuperar las tierras que nos quitaron los españoles. Entonces, con este Plan de Ayala, mismo que se va a insertar en la Constitución de 1917, se va a establecer el primer reparto agrario. Y obviamente en su artículo 27 constitucional va a establecer que, ahí se van a contener los preceptos básicos que fundamentan la reforma agraria, y que establece en su fracción primera la restitución de las tierras a los pueblos. En su fracción segunda, la dotación de tierras y aguas suficientes a esos pueblos. Y por último, en su fracción tercera, la creación de nuevos centros de población agrícola, reconociendo el sector ejidal y la pequeña propiedad. Uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad, en el año 2021, es precisamente la provisión de materiales y de financiamiento. Los campesinos no tienen crédito en ningún banco porque sus tierras, que son ejidales, son inembargables. Y como hemos visto, si no tienen una buena cosecha, entonces pues no tienen cómo pagar ese préstamo, crédito que les daría algún banco. Y como tampoco el banco puede apropiarse de sus tierras, pues mejor el banco dice, no te presto, no hay financiamiento. Y entonces el campesino realmente se ve muy apretado económicamente, en todos los aspectos de su vida, para tener acceso. Entonces, uno de los elementos cruciales en la agricultura es la asequibilidad del financiamiento al campesino, mismo que obviamente, como ya lo explicamos, no le presta a nadie. Además, el campesino pues está sembrando su tierra y se acercan los intermediarios. Es decir, ¿sabes qué? Te voy a comprar tu cosecha. Y te voy a comprar la cosecha no al precio justo. Generalmente, pues el intermediario dice, tengo que ganar. Yo voy a poner mi camión para sacar el maíz o el frijol de aquí de tu tierra que está hasta adentro. Y yo tengo que poner el chofer, yo tengo que poner tanto. De tal manera que le malcompran la cosecha a los campesinos, y este intermediario llega a los centros de distribución, pongamos de ejemplo mercado de abasto, y obviamente lo da más caro. ¿A quién se los va a vender? Pues a los que tienen tiendas. Y los que tienen tiendas obviamente lo venden más caro, tienen que ganar algo, y ¿quién paga finalmente estos precios que van subiendo? Pues el consumidor, o sea, nosotros. Eso trae como consecuencia la falta de apoyo a los campesinos. Gracias por su atención, no olviden sus evidencias, cuídense mucho.